Perdón, es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Cuántos no sabemos este texto de memoria? ¿Cuántas veces no se nos ha leído? ¿Cuántas veces no se nos ha dicho? Y bueno, le damos diferente énfasis, pero en realidad tiene una sola finalidad, y eso lo encontramos en el verso 17. Vamos a leer desde el verso 16, cuando dice ahí en la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es que es de aquí, hermanos, donde vamos a sacar nuestro tema, el cual se me ha asignado el día de hoy. ¿Sí? Vamos también a ver allá en Proverbios capítulo 16, el libro de Proverbios capítulo 16, verso 6, el cual nos dice, ¿sí?, de la siguiente manera: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si usted puso atención a esta lectura, encontramos ahí dos palabras que se repiten y tienen que ver con la corrección, ¿sí? En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo es que la Escritura corrige al hombre de Dios, ¿sí? ¿Para qué sirve la Escritura? Para corregir. Bueno, y ahora surge una pregunta: ¿cómo corrige Dios a su pueblo? ¿Sí? Proverbios 16, versículo 16, nos lo define: con misericordia y con verdad. Esta es la manera en que Dios corrige a su pueblo. Y es de aquí donde vamos a sacar nuestro tema, hermanos, el cual se titula ¿cómo corrige Dios a su pueblo? ¿Sí? O ¿cómo corrige Dios a su iglesia? Es importante, hermanos, definir estas palabras. Corregir. Corregir, según yo encontré en el diccionario, es hacer las modificaciones necesarias, ya sea en algún texto, en un trabajo o en una obra, para eliminar sus faltas o sus errores. ¿Quién de aquí no tiene errores?, podríamos preguntar. Pues yo pienso que todos, hermanos, ¿sí? Somos humanos, somos imperfectos. Cuando un joven llegó con el Señor Jesús, le dijo: maestro bueno, y él le dijo: no hay bueno, solo uno. ¿Sí? Entonces, vamos a definir el tema en pocas palabras, hermanos. Sería de esta manera: ¿cómo hace Dios las modificaciones necesarias en su pueblo o en la iglesia para eliminar sus faltas y sus errores? Vemos hoy en día, hermanos, cómo es que la iglesia se ha ido, aunque ha ido creciendo, ha tenido también el sufrimiento, hermanos, de caer en el error. Hay hoy en la actualidad iglesia del Señor que se ha ido desviando, que se ha ido guiando por el error, se ha ido por otro camino. Yo espero que ese no sea el caso aquí en la ciudad de San Luis Potosí, ¿sí? Pero vamos a ver hoy algunos ejemplos, unos ejemplos que tienen que ver cómo es que Dios corrigió los errores desde un principio. Vaya conmigo al libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante. ¿Sí? Génesis capítulo 1, 26 al 31. Dice así la palabra de nuestro Dios: y creó Dios, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos
lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cuántas veces no hemos oído esta parte de la Escritura, hermanos? Cuando Dios creó al hombre, y todo estaba perfecto, y todo estaba muy bien, de tal manera que Dios dijo, todo lo que había hecho era bueno. Pero surge un problema. Cuando Dios da las instrucciones, ¿qué es lo que pasa? Viene el error. El hombre fue débil ante el pecado. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 12, no lo vamos a leer porque es demasiado largo y usted ya debe conocer esta parte de la Escritura. ¿Sí? Vemos cómo Satanás se aparece ahí con Eva. ¿Y qué es lo que pasa? La empieza a seducir por medio de palabras. Vemos hoy en día cómo Satanás anda entre la iglesia, hermanos, con palabras persuasivas, con costumbres, con ideas que surgen de los hombres, ¿sí? Gracias, hermano. Y vemos cómo vuelve a repetirse la historia, hermanos, entre el pueblo de Dios. Satanás una vez más hace su tarea. Y el hombre, hermanos, cede ante la tentación. Vemos cómo la iglesia se está perdiendo porque somos débiles ante el pecado. Somos débiles ante la tentación. ¿Sí? Pero es necesario hacer una corrección. Y ahora vamos a ver cómo es que Dios corrige esta situación. Génesis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Fíjese bien cómo es que Dios corrige el pecado en aquel lugar. Génesis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado polvo, pues polvo eres, y al polvo volverás. Era necesario corregir el pecado en aquel lugar. Cuando el hombre lo tenía todo, tenía toda la comodidad, tenía todo a su disposición, y cayó en pecado, hubo necesidad de corregirlo. ¿Y cuál fue la manera? Una manera severa. ¿Sabes qué? No te estás molestando por obtener el alimento, ahora vas a trabajar. A la mujer vives muy contenta, ahora vas a tener que sufrir. Vemos más adelante, hermanos, cómo es que Dios corrige a su pueblo. En segundo lugar, lo corrige, hermanos, como lo hizo también allá con los patriarcas. ¿Quién no se acuerda de Génesis capítulo 19? La historia de Lot. Una vez que él tiene ahí una diferencia con su tío Abraham, ¿qué es lo que pasa? Bueno, deciden repartir las tierras. Y Lot se va y empieza a buscar una tierra la cual le gusta, empieza a construir, empieza a ver ganancias y empieza a ver fruto y se empieza a ir. Se empieza a mezclar con el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa hoy en la iglesia, hermanos? Aquellos hermanos que empiezan a tener buen trabajo, se empiezan a alejar de la iglesia, se empiezan a enfriar, empiezan faltando un miércoles, un día de reunión, y después, ¿qué es lo que pasa? Les ofrecen trabajo el domingo y empiezan a faltar los domingos también. Se empieza a perder la membresía en la iglesia, se empiezan a enfriar, se empiezan a alejar. Bueno, esperemos que Dios no lo castigue como lo hizo con Lot. ¿Se acuerdan lo que le pasó a él y a su familia? A la ciudad donde él vivía,
Dios decidió mandar fuego hasta aquella ciudad, al punto de destruirla en su totalidad. Y de esta manera es como, fíjense, se cumple lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y con verdad corrige Dios el pecado. Dios tuvo misericordia de Adán allá en un principio, y ahora con Lot la vuelve a tener. No lo destruyó, le dio una segunda oportunidad. Vete, corre, sálvate, no voltees atrás. Nos dejó un gran ejemplo con su esposa, llevándosela. Pero ¿qué fue lo que pasó con su esposa a mitad de camino? Le atrajo más aquello que había tenido, aquello que había guardado, aquellas posesiones. Volvió atrás, y ¿qué fue lo que pasó? Quedó a medio camino. Dios corrige a su pueblo. ¿Cómo lo corrige? Como lo hizo allá con Adán, como lo hizo también con Lot, ¿sí? Y allá con su familia. Vamos a ver en Génesis capítulo 19, hermanos. Es importante citarlo para que podamos ver qué es lo que hizo Dios. Fíjese bien lo que le dice el juicio que emite Dios contra aquel pueblo. 19 versículo 13, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Cuál es la sentencia que Dios dicta ante el pecado y cuál es la corrección? Destrucción. Destrucción total. Ahorita vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios es grande en misericordia. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver, allá en primer libro de Samuel, hermanos. Estamos viendo algunos ejemplos, y es que es importante citarlos, porque de esta manera podemos comprender cómo es que Dios corrige a su pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Fíjese bien, vemos aquí otra parte de la historia, dentro del sacerdocio, ¿sí? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El día de ayer nos hablaba nuestro hermano Jaime y nos decía que era lo que hacía falta. Nos hace falta conocimiento. Dentro del sacerdocio, los hijos de Elí les faltaba conocimiento. Estaban cometiendo pecado delante de Jehová. Verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Vemos cómo es que estos hijos de Elí estaban pecando delante de Dios. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Estaban robando parte del sacrificio que se tenía que ofrecer a Dios. Hoy, hermanos, en la actualidad, como hijos de Dios, como reyes y sacerdotes que somos, ¿no le estamos robando a Dios también? Vemos esta historia y decimos, qué tremendos eran estos hijos de Elí, qué bárbaros, pecadores, inmundos. Y no suele pasar en la iglesia del Señor hoy en día, cuando llegamos 5 minutos tarde a la reunión, cuando ofrendamos 50 pesos, cuando es que ganamos mucho más, cuando dedicamos 5 minutos para evangelizar, cuando tenemos aproximadamente 11 horas después de las que usamos en nuestra rutina diaria. ¿No le estamos robando también a Dios? ¿No estamos como estos hijos de Elí, cayendo en pecado? ¿Cómo corrigió Dios el pecado de estos hombres? Vaya conmigo allá al versículo 31. Fíjese bien, versículo 31 de ahí del mismo capítulo 2. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, que en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo lo corté de mi altar
será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. ¿Cuál es la sentencia que Dios dicta contra estos siervos inútiles, vamos a decirlo así, porque lo estaban haciendo? ¿Cuál es la sentencia? La muerte. Iban a ser desarraigados del sacerdocio. Hoy, hermanos, hoy en día, usted y yo formamos parte del sacerdocio del pueblo santo de Dios, de ese pueblo celestial. ¿Cómo estamos accionando? ¿Cómo estamos trabajando en la iglesia? ¿Estamos cumpliendo nuestra función como reyes y sacerdotes? Si no lo estamos haciendo, hermanos, es tiempo que pongamos un alto en nuestra vida y volteemos atrás y veamos lo que hemos hecho y veamos lo que nos puede pasar. Porque cuando Dios corrige a su pueblo, lo hace de una manera tajante, de una manera dura. ¿A quién de ustedes les gusta que lo maltraten? Yo pienso que a nadie. Si llega ahorita mi hermano Robles y me da un trancazo, imagínense, pues a lo mejor me dan ganas de regresárselo, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos maltraten. Hablamos de la condenación, del fuego eterno, y no nos mueve ni un tantito. Pensamos que es un juego. Probamos tantito ahí en la estufa un poco de ardor y sentimos lo caliente, pero de rato se nos olvida. Pensamos que el sacerdocio, que la iglesia es un juego. Cuando vemos ejemplos en la Biblia, cuando Dios corrige a su pueblo de una manera dura, de una manera en la que quedó marcada en la historia. Fíjese bien, ¿dónde se cumple esto? Capítulo 4, versículos 10 y 11, de ahí del primer libro de Samuel. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Verso 12 en adelante dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó aquí Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo a la batalla, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnudó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Cuál fue la sentencia, hermanos, para este hombre? La muerte. La muerte. ¿Cómo corrige Dios a su pueblo? Como lo hizo con Adán y con Eva. ¿Cómo corrige Dios a su pueblo? Como lo hizo allá con Lot, con el pueblo donde él estaba. ¿Cómo corrige Dios a su pueblo, hermanos? Como lo hizo también con los israelitas, con el sacerdocio. ¿Cómo corrige Dios a su pueblo, hermanos? Creemos que la iglesia se escapa. Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos de 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer
y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Cuando pensamos, hermanos, que la iglesia, por ser un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa, creemos que Dios va a mostrar su amor y va a mostrar su misericordia y no nos va a pasar nada. Pero quedó un gran ejemplo aquí al inicio de la iglesia del primer siglo, por aquellas personas que quisieron mentir al Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí no venimos los domingos y queremos mentirle a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo? Voy a ir a reunirme para que ya no me esté poniendo lata. Voy a ir a reunirme para que ya no me diga nada. El contexto de aquí tiene que ver con el dinero, hermanos. Pero tenemos enseñanza en cuanto a lo espiritual. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia sin ganas de venir, sin ganas de adorar? ¿Que eso no es robar? Claro que sí. Claro que sí. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Perdón, es capítulo 10, versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Fíjese bien, el contexto de esta historia nos habla acerca de lo que había acontecido allá en el pueblo de Israel, la idolatría y todo lo que había hecho el pueblo, que al leerlo nosotros nos llena de coraje, algunos nos llena de tristeza, nos llena de tantas cosas, y podemos juzgar a aquellas personas y decir cómo fueron capaces de ir tras dioses ajenos, de hacer tantas cosas en contra de un Dios que los amó, que los liberó de la esclavitud y que los trajo y los cuidó 40 años en el desierto, y todavía entraron a la tierra prometida y les dio tantas cosas. ¿Cómo pudo haber sido el pueblo tan ingrato y haberse ido tras la idolatría? ¿Cómo puede ser esto? Fíjese bien, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice, hay idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermanos, ¿cómo corrige Dios a su pueblo? ¿O cómo es que hace Dios las modificaciones necesarias en su pueblo o en la iglesia para eliminar sus faltas y sus errores? Lo hace como lo hizo allá con Adán y con Eva. Lo hace como lo hizo con Lot. Lo hace como lo hizo con el pueblo de Israel, con el sacerdocio. Lo hace también como lo hizo en el primer siglo con la iglesia. ¿Cómo lo hizo? De una manera tajante, de una manera dura, pero también lo hizo de una manera justa. ¿O acaso Dios fue injusto al castigarlos de esta manera? Claro que no. Fíjese bien por qué. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios capítulo 16, versículos 16 nos da la clave de este tema, hermanos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tenemos a un Dios misericordioso, el cual mostró su misericordia. Fíjese, vaya conmigo al Salmo 103. Salmo 103.
Fíjese bien. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos un Dios que es grande en misericordia y lo ha mostrado a través de la historia. ¿Por qué? Fíjese bien. Verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Cómo es que corrige Dios a su pueblo, hermanos? De una manera tajante, de una manera dura, de una manera justa. Pero Él se acuerda de aquellas personas justas que quieren hacer lo bueno delante de Él, que buscan su rostro, que quieren agradarle, que quieren servirle. Vamos a terminar, hermanos, con Isaías. Isaías capítulo 1. Versículo 15. Del 15 al 20, hermanos. Con este texto termino. Y es que hemos visto hoy, hermanos, cómo es que corrige Dios a su pueblo. Bueno, lo hace fácilmente, usando ejemplos, como lo hizo con Eva, con Adán, como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con los patriarcas, como lo hizo con la iglesia. Pero hoy, hermanos, hoy, en este tiempo, en la iglesia, hay personas que tal vez han pecado, que tal vez el pecado los ha cegado y los ha llevado error tras error, y los ha llevado a esconderse, a querer aparentar algo que no es. Sabemos que Dios ya no obra a través de milagros, de una manera directa. Por eso se nos fue dada la Escritura. Y es ahí donde obtenemos la enseñanza. Pero sabemos que el pecado ha ido avanzando a través de la sociedad, a través del tiempo. ¿Sí? Y hoy, fíjese bien lo que pasa. Verso 15 del capítulo 1 de Isaías. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, fíjese bien, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El día de ayer nuestros hermanos hablaron acerca de cómo es que Dios
prospera su pueblo, cómo es que Dios instruye a su pueblo. Hoy hemos visto cómo Dios corrige a su pueblo. Sabemos que somos falibles, hermanos, y podemos caer. Mientras estemos en este mundo, tenemos ese defecto, que somos humanos, y podemos caer. Pero Dios nos ofrece la salvación, nos ofrece la restauración. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tú has vivido un tiempo en el cual te has alejado de Dios y estás faltándole, tal vez estás llegando tarde a la reunión, tal vez te has dejado de reunir por un tiempo, tal vez estás en pecado que solamente tú lo sabes y Dios. Dios hoy te dice, corrígete hoy que hay tiempo. ¿O quieres que te pase lo que le pasó al pueblo? ¿O quieres que te pase lo que le pasó a Ananías y Zafira? Cuando la muerte llega, ya no hay más oportunidad. Hoy Dios te invita a que vengas y te corrijas y que aceptes su misericordia. Porque Dios, al que ama, disciplina, dice la Escritura. Pero también Dios mismo nos dice, si tus pecados fueren como la grana, ¿sí?, vendrán a ser como blanca lana. Pero si tú quieres, si tú te arrepientes, si tú quieres corregir tu vida, tal vez has estado actuando mal, yo no lo sé, tú sí lo sabes, y Dios también lo sabe. ¿Cómo corrige Dios a su pueblo? Lo hace con amor, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy se te da una oportunidad más. Vamos a cantar un himno de invitación, mientras que tú te decides. Hoy puedes decidirte entre aceptarlo o seguir esa vida y seguir viviendo en el pecado.